Tema 2 de la unidad 6 del libro Headway, cuarta edición. Ahora bien, compañeros, vamos a ver cómo es el tiempo pasado simple en inglés. Se nos explica que el pasado simple expresa una acción pasada que ya acabó, que ya está terminada. I worked in Berlin in 2009. Yo trabajé en Berlín en 2009. Esta oración me describe a mí una acción pasada, pero no solamente me describe una acción pasada, me describe una acción pasada que ya acabó, que ya terminó. Para eso es el pasado simple. ¿Cómo se estructura? En una oración convencional positiva tenemos de primero el sujeto, I, he, she, it, you, we, they, quien sea. Tenemos el verbo en pasado, el que sea, ya sabemos cómo escribirlo y estructurarlo. Y después el resto de la oración, ¿verdad? Tenemos I visited Portugal last year. Yo visité Portugal el año pasado. The form of the past simple is the same in all persons. La forma del verbo en el pasado simple es igual con todas las personas. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo un verbo en pasado, ese verbo va a ser igual con todas las personas y se va a escribir igual. Es decir, el verbo que tenemos acá en el ejemplo en rojo, visitar, que en este caso está en pasado, va a escribirse exactamente así, visited, con todas las personas, todas las que están ahí, al lado izquierdo. I, he, she, it, you, we, they. Así se va a escribir el verbo con todas las personas. Practiquemos. Vamos a completar las oraciones con la forma pasada del verbo. Tenemos en la primera oración they, el sujeto, watch, el verbo, que en este caso está en su forma base en presente. TV yesterday. Queremos decir que ellos vieron TV ayer. Por ende, la oración quedaría they watched TV yesterday. Lo único que ocurrió acá es que pasamos el verbo en su forma base a su forma pasada al agregarle ed y listo. En la segunda oración tenemos I start my job on Monday. Aquí tengo el sujeto yo, el verbo comenzar y el resto de la oración mi trabajo el lunes. Es decir, yo comencé mi trabajo el lunes. La oración quedaría I started my job on Monday. En este caso, igualmente, lo único que ocurrió fue que le agregamos ed al verbo para convertirlo en su forma pasada y listo. Finalmente, we enjoy the party. ¿Cómo hacemos para convertir esta oración a pasado? Bueno, el verbo disfrutar, enjoy, lo debemos poner en pasado. ¿Qué se debe hacer? Se debe agregar ed. We enjoyed the party. Nosotros disfrutamos la fiesta. Y la oración ha quedado en pasado. ¿Cómo se forma el negativo en pasado? Bueno, recordemos que en presente, para poder negar un verbo, necesitamos el auxiliar. Recuerdan que el auxiliar en presente era ya sea don't o doesn't, dependiendo de la persona con la cual estamos trabajando, ¿verdad? En pasado es un poquito más simple, porque el pasado de don't y doesn't es didn't, solamente una palabra, didn't. Para formar el negativo utilizamos didn't más el infinitivo sin el to. ¿Qué significa eso de infinitivo sin el to? Pues el verbo en su forma base, sin nada agregado, en todas las personas. ¿Cómo así? Yo expreso I, el sujeto, didn't, la negación, like,
el verbo gustar en su forma base infinitiva sin nada. The film. I didn't like the film. No me gustó la película. Didn't es una contracción de did not, al igual a que don't es una contracción de do not y doesn't es una contracción de does not. Ustedes deciden cuál de las dos en cada caso desean usar. Didn't es más puntual y es más efectiva, pero también es un poquito más informal. ¿Cómo se forma la oración? Bueno, tenemos un sujeto y los tenemos todos en un solo cuadro porque ya sabemos que los sujetos, la forma pasada de los verbos es igual en todas las personas, por ende tenemos todos los sujetos en un solo cuadro. Después de los sujetos, ¿qué sigue? La negación. El auxiliar era la negación y si estamos hablando en pasado necesitamos ese auxiliar en pasado. ¿Cuál era el auxiliar en pasado en este caso para poder negar verbos? Didn't. Y después de esto, nuestro verbo, el que sea, pero en su forma base, sin nada. Watch en este caso. TV. I didn't watch TV. No vi tele. He didn't watch TV. Él no vio tele. She didn't watch TV. Ella no vio tele. Y así sucesivamente. Practiquemos. Vamos a cambiar estas oraciones que ya están en pasado pero están positivas a sus formas negativas. Tenemos I studied on Saturday. Yo estudié el sábado. Como decimos yo no estudié el sábado, pues solamente agregamos el didn't. ¿En dónde lo vamos a poner? Después del sujeto. I didn't study on Saturday. No estudié el sábado. We moved into the flat. Nos mudamos al apartamento. We didn't move into the flat. No nos mudamos al apartamento. Jim talked to his teacher. Jim habló con su maestro o maestra. Jim didn't talk to his teacher. Jim no habló con su maestro o maestra. Observan que en cada uno de estos ejemplos ocurren dos cosas. La primera es que agregamos el auxiliar negativo en pasado, didn't. Y la otra, más sutil, es que el verbo queda en su forma base, sin nada. Study, normal, estudiar. Move, mover, mudarse, normal, sin nada. Talk, hablar, normal, sin nada. They earned a lot of money. Ellos ganaron mucho dinero. Queremos decir, ellos no ganaron mucho dinero. Ocupamos el didn't y también necesitamos quitarle esa ed al earn para que quede en su forma base sin nada. They didn't earn a lot of money. Así queda la oración. ¿Cómo formamos preguntas en pasado? Bueno, para formar una pregunta utilizamos el auxiliar did, normal, más el sujeto, más el verbo en infinitivo sin nada en su forma base, con todas las personas. Tenemos un recuadro en donde tenemos ejemplos con preguntas de información, ¿verdad? Que comienzan con palabras pregunta, como when, where, how many, y así sucesivamente. En este caso tenemos when y where. La presencia de ellas es opcional. Si las quitamos, ya no tenemos una pregunta de información, tenemos una pregunta de sí o no. Esa es la única diferencia que hay. Pero el orden es igual tanto en preguntas de información como en preguntas de sí o no. En este caso tenemos que when, cuando, did, el auxiliar en pasado, el sujeto, el que sea, escojamos she, when did she, y el verbo en infinitivo, en su forma base sin nada, arrive, que es llegar. Entonces, when did she arrive? For example, when did she arrive? Por ejemplo, ¿cuándo llegó ella? Where did he arrive? ¿En dónde llegó él? When did you arrive? ¿En dónde llegaste tú? O ¿cuándo llegaste tú? Perdón. Por ende,
Para formar preguntas, la estructura es did, que es el auxiliar en pasado, sujeto, el que sea, y el verbo en su forma base. Y si queremos formar preguntas de información, simplemente le ponemos una palabra pregunta antes de ese did, la que sea, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién, who, what, when, how many, how, who, why, la palabra pregunta que sea. Practiquemos. Completemos estas preguntas. Tenemos 3 partes. Where, ¿dónde? Es una palabra una pregunta de información porque esto es una palabra pregunta. Where, she, el sujeto, y live, el verbo. Queremos preguntar que en dónde vivió ella. ¿Qué es lo que debo agregar? El did, pues. Where did she live? Y listo. Aquí lo único que ocurrió fue que agregamos el auxiliar en pasado. ¿En dónde se pone? Se pone antes del sujeto en preguntas. When they start work. Cuando ellos comenzar trabajo. Es decir, ¿cuándo comenzaron a trabajar ellos? When did they start work? Igualmente, auxiliar did en pasado, antes del sujeto. En preguntas. When you leave. Cuando tú irte. Es decir, cuando te fuiste, porque estamos preguntando algo en pasado. When did you leave? Igualmente did. Auxiliar en pasado, antes de el sujeto en preguntas. What your parents think. ¿Qué tus padres pensar? Sujeto acá es tus padres. Donde va ese did, va antes de tus padres. Por ende, what did your parents think? ¿Qué pensaron tus padres? Es la pregunta. Utilizamos did o didn't para dar respuestas cortas a preguntas de sí o no. Que, como he explicado en clases anteriores, preguntas de sí o no son aquellas que comienzan con el auxiliar de una vez o con un modal, que en este caso did es nuestro auxiliar, por ende si la pregunta comienza de plano con did, es una pregunta de sí o no. Did, el sujeto, el verbo en su forma base y después de eso cualquier accesorio que tengamos, ¿verdad? Did you watch the DVD, por ejemplo? ¿Viste el DVD? ¿Cómo se responde a esto de manera corta? Bueno, tenemos 2 opciones. Tenemos responder sí y no. En este caso, con no, diré no, I didn't. Lo único que hay que rescatar aquí es que para negar en corto, simplemente digo didn't. Decir el no y el sujeto del cual estamos hablando es algo intuitivo, ¿verdad? Did you watch the DVD? Yes, she did. Did she watch the DVD? Yes, she did. Sería la conversación correcta. ¿Vio ella el DVD? Sí, ella lo vio. Yes, she did. Did they watch the DVD? No, they didn't. Practiquemos. Vamos a formar preguntas de sí o no. La primera es you study hard. Usted estudiar fuerte. Es decir, que si usted estudió fuerte, porque queremos hacer la pregunta en pasado. ¿Cómo la formamos? Did you study hard? De nuevo, ¿dónde va ese did? Antes del sujeto en preguntas. Did you study hard? Queremos decir que sí. La pregunta dirigida a nosotros, ¿verdad? Porque es usted. Yes, we did. Sí, lo hicimos. Tenemos they learn Thai. Ellos aprender tailandés. Es decir, que si ellos aprendieron tailandés, ¿en dónde va el did? Pues va antes del they. Did they learn Thai? ¿Aprendieron ellos el tailandés? Queremos decir que no, ellos no lo hicieron. ¿Cómo sería nuestra respuesta? Comenzamos. No,
¿Cuál es el sujeto de mi pregunta? Ellos, ¿verdad? Entonces decimos no, ellos, they. Y para decir que no, ¿cuál era el auxiliar que debía utilizar? Did o didn't. Didn't, ¿verdad? No, they didn't. Y así queda. Esto es lo que es el pasado simple.